Simula por rango, pero recuerda que el rango tiene que considerar el efecto del factor en la variable de respuesta. ¿Ok? Me refiero al hecho de que el rango tiene que abarcar todo el supuesto efecto que puede tener el factor en la variable de respuesta. Yo sé que no es tan fácil, pero no importa el resultado que obtengas. Haz un rango en el que se supone que vas a tener el efecto de la variable. Toma un rango medio amplio del efecto. ¿De acuerdo, Analia? Ya, y no hay problema si ocupamos más de un programa, por ejemplo, simular en R los estos. No, si ustedes quieren simular en aire fresco, no es problema. Personalmente, yo les dije desde el comienzo del curso, yo sí le muevo algo al ERE, no me gusta mucho para este curso porque pierdo más tiempo programando que enseñando estadística, ¿de acuerdo? Pero Ya, ustedes pueden usar todos los paquetes informáticos que quieran simultáneamente, Analia, ¿de acuerdo? sí, ya, esa era mi pregunta. Gracias, Jim. Ujú. ¿Alguien más, por favor? Si no tienen preguntas respecto al trabajo, cualquier duda respecto a las clases que hemos tenido, vale para el día de hoy. Recuerden que es la última o la última, en el mejor de los casos, la penúltima, en el peor de los casos, la última tutoría. Y ustedes deberían estar sacando dudas desde pruebas de hipótesis, ANOVA, bueno, regresión no todavía, pero en ANOVA y el diseño de experimentos hay muchos temas que ustedes deberían estar preguntando. Entonces, pregunten cualquier cosa. Hola, Carol. Qué buenos días. Disculpe, yo tengo una pregunta. Porque cuando es debido a cuando se minoriza las interacciones debido al nivel de significancia, ahí tengo una duda. Como se minoriza, también se debe de reducir las hipótesis planteadas. Quiere se minoriza. Por ejemplo, al nivel de significancia, supongamos de un 5% y estas sobrepasan, y ahí yo me acuerdo que usted las eliminaba, o sea, les Ah, excluía. tú dices que el término que usé en clase, si no estoy mal, es cuando una interacción de cualquier orden no es significativa, se la devuelve al residuo. ¿Te refieres a eso? Sí. Ok, ahora sí. ¿Cuál es la consulta? Con respecto a eso, como se los devuelve al residuo, ¿también se deben eliminar las hipótesis o qué pasaría con las hipótesis en ese caso? Es que esa hipótesis, del momento en que yo devuelvo una interacción al residuo por no significativa, estoy diciendo esa variabilidad pertenece al residuo. Y recuerda que respecto al residuo tú no haces ninguna hipótesis. Entonces, la hipótesis de las interacciones no significativas que tú devolviste al residuo ya dejan de estar planteadas en el modelo, ya las retiraste del modelo. ¿De acuerdo, Carlos? Ya, Inge, gracias. De nada, solo eso nomás. Sí, Inge, ya despuesito me acuerdo otra pregunta. La idea de esto es que ustedes vayan retroalimentándose preguntas, haciéndose preguntas, revisando sus apuntes y viendo qué dudas aparecieron. Por Dios, en el trabajo deben tener un montón de dudas. Si no las tienen, quiere decir que no lo están haciendo bien. ¿Sí? Claro, lamentablemente yo veo que la mayor parte de ustedes va a dejar el trabajo para el fin de semana, pero el hecho es que ya deberían tener dudas planteadas en este momento. Anímense a preguntar, por favor. Buen día, Vanessa. Buenos días, Inge. Ahorita me surgieron unas preguntas con lo que acaba de decir mi compañero y también tenía otra pregunta aparte que tiene que ver con la materia y el trabajo a la vez. Y es una parte que en clases no me quedó, o sea, me confundí un poquito, que es con esta parte de pruebas de rangos múltiples, Ya. las diferencias mínimas significativas y en las diferencias honestamente significativas, el porcentaje, o sea, el nivel de significancia con el que trabajo en cada una. Ok. A ver, verás, esto no vas a encontrar en ningún libro. Lo que yo les estoy tratando de enseñar, y no ya de mis conclusiones propias. Cuando tú haces ANOVA, ¿no es cierto? Ujú. Un conjunto de valores P, ¿verdad? Ajá. Un conjunto de valores P. Digamos, déjame escribir en la pizarra, ¿ya? Gracias, Inge.
¿La pizarra está visible, por favor? Sí, Listo. Pensemos en esto. Digamos que tú estás haciendo una ANOVA, donde estás estudiando 3 factores, digamos, ¿ya? El factor A, factor B y el factor C. Independientemente de las interacciones, no hablemos de las interacciones, hablemos solo de los valores P de los factores. Y digamos que, por ejemplo, este valor P del factor A salió 0,045, ya. El valor P del factor B, por decir algo, salió 0,543. Y el valor P del factor C salió 0,00021. Así. Listo. Digamos que tienes estos 3 valores P en tu ANOVA. ¿Estás clara lo que estoy planteando en este momento? sí, Dime tú, Vanessa, ¿cuál sería el nivel de significancia al que concluyes respecto al factor A? del 1%. No, pues. El nivel de significancia siempre tiene que ser mayor que el valor P. ¿A qué nivel concluirías? Podría ser del 5 entonces. Es del 5, no podría ser, es del 5. Listo, entonces aquí tendrías que concluir a un nivel de significancia de nivel, no voy a poner la palabra, pero yo quiero que tenemos claro que estás concluyendo al 5% de significancia. En este caso, en el segundo, el factor B, ¿a qué nivel concluirías? Ahí tengo la duda igual. O sea, no sé si ella no habría nivel de significancia. Exacto. Los resultados no son significativos a ningún nivel, eso es, ¿no? Recuerda. Ajá. ¿Ok? Porque no vas a rechazar la hipótesis nula. Y en el último caso, dime tú, ¿a qué nivel concluirías? Al 0,0, o sea, al 0,01%. Ese no existe. Ah, 0,1%, perdón, me confundo. Claro, es que a veces confunde multiplicarlo, ¿no? Por el porcentaje, ¿no? Sí, le pongo Es como claro. porcentaje. Ajá. Todo tiene que ver con que la relación que existe entre el valor P y los valores de significancia más usualmente usados. Si mi valor P es mayor que 1%, pero menor que el 5%, concluyo al 5%. Si ves el factor A. Si mi Sí, valor P es menor que el 1%, que el 0,1%, concluyo al 0,1%. ¿De acuerdo? Siempre el valor P tiene que ser menor al nivel de significancia al que concluyo. ¿De acuerdo? ya, sí. En el caso de que el valor P sea mayor a 5%, ningún nivel de significancia se señala a la prueba porque los resultados no apoyan la hipótesis nula. Recuerda lo que yo expliqué cuando hablábamos de pruebas de hipótesis. ¿Qué dije del nivel de significancia? Es la fuerza con que la evidencia apoya la hipótesis alterna, te dije, ¿no es cierto? Mientras más pequeño es el valor P, con más fuerza se apoya la hipótesis alterna. Concluyendo lo que tú me estabas preguntando. Por tanto, ya sea que utilices diferencias mínimas significativas o diferencias honestamente significativas para las pruebas de rangos múltiples, que es mejor utilizar las honestas, aquí me está diciendo que tú tienes que hacer la prueba de rangos múltiples para el factor A con un 5% de significancia, o sea, 95% de nivel de confianza, como dice StatGraphics. Para la B, si tú haces al 5%, vas a comprobar que no hay diferencia de medias. Y para la C tienes que hacer al 99,9 las pruebas de rangos múltiples. ¿Estuvo claro, Vanessa? Sí, bastante claro. Y muchas gracias. Disculpe, ¿le puedo hacer otra pregunta, por favor? Por supuesto. Igual con respecto a lo que acaba de decir mi compañera, la parte de residuos, que cuando no era significativas las interacciones iban menorándose y iba la parte de residuo. ¿Esa parte en el trabajo podría ponerle a manera de discusión en cualquier caso o en dónde podría Pues poner esa parte? el análisis de cómo manejaste, siempre una discusión tiene que ver, en general, no hablamos de solo mi trabajo, tiene que ver con por qué obtuve los datos que obtuve, por qué obtuve los resultados que obtuve. Ahorita, con lo que conversamos en ambos cursos, con los 2 últimos ejemplos, debió haber quedado claro que ANOVA no es solo meter los datos y lanzar todas las interacciones que me bota, sino que hay que empezar a depurar la matriz
retirando las interacciones que no son estadísticamente significativas. Eso quiere decir que sí, que tú puedes ir analizando cómo hiciste el análisis y por qué te detuviste donde te detuviste. ¿De acuerdo? Sí. ¿Estaba claro o quedó muy claro lo que me preguntaste? Sí, sí, ahorita ya lo entendí. O sea que en la parte de discusión tengo que poner el por qué se obtuvieron todos esos datos. La clave para entender que es una discusión en lo que sea, en una práctica, en un informe, en un trabajo de investigación, es ¿por qué obtuve lo que obtuve? Eso es discutir, ¿sí? Claro, suena muy fácil decirlo, pero hay que trabajarlo bastante, ¿no? Eso, Vanessa. Ya, muchísimas gracias, Inge. Nada. Por ejemplo, las preguntas que está haciendo Vanessa tienen que ver con la teoría. Las preguntas que me hizo Carol y que me hizo, no recuerdo quién más, tienen que ver con la teoría. Pero el día de ayer me hicieron una preguntita específica respecto al trabajo que tenía que ver con, yo escogí 2 a la cuarta, está bien, que deberían ser sus dudas. ¿Qué tal si alguien de ustedes, yo les decía ayer o anteayer, no recuerdo, la calificación de este trabajo tiene que, o se hace o la realizo en función de que cumplan el mínimo de requisitos de la rúbrica, ¿de acuerdo? La rúbrica son las instrucciones que ustedes tienen. Pero el mejor trabajo es el que tiene la nota más alta. ¿Sí? El mejor trabajo tendrá 19 o 20 y en consecuencia los demás están abajo de esa nota. ¿Y qué implica hacer un mejor trabajo? Hacer algo más de lo que está en la rúbrica, no más en volumen, no, sino, por ejemplo, explorar otros diseños que nosotros no hemos topado en clase. ¿Qué tal si a alguien se le ocurre topar un Placket Burman? ¿Qué tal si a alguien se le ocurre utilizar un diseño robusto de Taguchi? En lugar de 2 a la K, 2 a la K menos P, factorial completo. ¿Qué tal si alguien utiliza un cuadrado grecolatino? ¿Sí? Ese tipo de novedad tienen que ponerle al trabajo. El trabajo que más elementos interesantes desde el punto de vista de diseño y estadístico genere, tendrá más nota. Así que recuerden ustedes que un buen trabajo, solo bueno, no les asegura tener 20 sobre 20. Sí, porque un trabajo bueno deja de tener 20 cuando en todos los trabajos aparece uno muy bueno. Y el trabajo muy bueno deja de tener 20 cuando aparece un trabajo excelente, ¿no? ¿De acuerdo? Ojo, este trabajo es el único que califico así. ¿De acuerdo? ¿Alguien más, por favor? Pregunten. No tengo tiempo para ustedes. Son 9:35, hemos conversado 20 minutos y ya se acabaron las dudas. Ok, le voy a dar la palabra a Jocelyn y luego voy a escoger al azar a alguien de ustedes para preguntarle si tiene dudas. Son 30 personas en línea ahorita, no se me saldrán, verán que es tutoría, no les va a pasar nada. Hola Jocelyn, buenos días. Inge, buenos días. Bueno, yo ya tenía como armada mi matriz y todo, pero con esto de que Ayer te decepcioné. mandé, Ayer te decepcioné con la respuesta que te di. es un poquito, pero bueno, ya, ahí ya estoy tratando de acomodarle con eso de las réplicas. ¿Con quién estás en el grupo, Jocelyn? Con Anthony, o le digo los apellidos, con Barrera Anthony, con Isa Joel, con Lisbeth, oh, yo no me acuerdo su apellido, y con Andrés Cárdenas. ¿Y dónde andan? Es que no sé si ellos tienen clase a esta hora. Nadie tiene clase a las 9, Jocelyn, por eso pongo las tutorías hasta ahora. Entonces, no sé. Ok, eso también yo veo, ¿no? El rato de calificar los trabajos. Así que no se extrañen si las notas en los trabajos son diferentes y no tienen la misma nota de todo el grupo, oirán. Ok, cuénteme sus dudas, Jocelyn. Ya me escribieron a decir que algunos sí están por ahí. No, o sea, bueno, yo ya tenía armado mi experimento, pero me surgió una duda de eso que usted dice que podemos usar otros Otros diseños, otras otro diseño, matrices sí, perdón. experimentales. Ya, porque yo al principio quería, o sea,
coger diferentes niveles de los factores, pero no sabía cuál usar, por eso me fui. Lo siento, pero como Sugerencia, decir por la más fácil, porque no diseño, sabía cuál escúchame, usar. si tú no quieres usar un 2 a la K, por ejemplo, y quieres usar un 3 a la K, tienes que buscar diseños de punto central, se llama, que no es nada del otro mundo, son 3 niveles. Y el punto central está en la mitad de los 2 niveles que encuentras, ¿sí? Si tú encuentras un rango de trabajo, por ejemplo, dices temperaturas, quiero trabajar entre 20 y 40, el diseño de punto central te va a poner la temperatura del medio en 30. En las diapositivas, Jocelyn dice, por ejemplo, no sé, tienen que leer, tienen que estudiar. En las diapositivas dice que cuando uno quiere determinar curvatura en la respuesta, utiliza diseños de punto central. Eso está en las diapositivas, por ejemplo, ¿sí? Pero ese es un ejemplo si tú quieres aumentar el número de niveles. Pero recuerda que todo tiene que estar de la mano con lo que te dije. Cuando tú aumentas el número de niveles, aumenta el número de puntos experimentales y si tienes bastantes réplicas, ¿eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar que tengas una matriz grandota y si cada experimento es muy grande, es mucho recurso invertido, ¿verdad? ¿Qué solución suelen tener algunas personas? Dicen, yo necesito, por ejemplo, dicen, yo necesito muchos niveles y no puedo acortar el número de puntos experimentales. ¿Sabes qué hacen algunas personas? Eliminan las réplicas, no hacen las réplicas, pero ¿qué pierdo cuando no hago las réplicas? En cambio, cuando no hago las réplicas, no puedo analizar interacciones. Y es por eso que si yo tomo esa opción de tener una matriz grande sin réplicas, tengo que haber eliminado de antemano la posibilidad de que haya interacciones significativas, como haciendo un análisis teórico de la relación entre los factores de estudio. Eso también lo expliqué durante el desarrollo del contenido de las diapositivas, ¿verdad, Jocelyn? Sí, sí, Inge, ya le comprendo Yo lo que mejor. te veo en general es que estás indecisa sobre qué modelo aplicar. Ya decídase sobre el modelo. No, o sea, ya tenía, solo que me surgió esa duda, porque diga, al Pero principio te veo indecisa. Jocelyn, yo lo que vería es esto. Yo me pondría a pensar, a ver, para hacer una corrida, ¿cuánto tiempo me toma y cuánto recurso invierto? Y en función de eso, desarrollo, y eso es para todos, no solo para ti. Y en función de eso veo qué matriz me conviene. Recuerda lo que te dije. Si yo puedo hacer 5 experimentos en un día que no son muy caros, pues tomo una matriz grandota. Pero si cada corrida me toma un mes de trabajo, no voy a hacer una matriz con 64 corridas, ¿no es cierto? Eso te dije, ¿te acuerdas? Porque eso me tomaría 5 años. ¿Está bien? Sí, ya, muchas gracias. Ok. Este tipo de criterios tienen que manejar todos y cada uno de ustedes, ¿sí? Porque ese tipo de criterios definen. Fíjense ustedes que el tema de diseño experimental no es describir lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Sino elegir, recuerden que les decía, elegir el carro con el que ustedes quieren recorrer el camino de la investigación, ¿sí? ¿Quieren un camión de 18 ruedas? Perfecto. Van a jalar muchísimo, van a cargar muchísima información en ese carro, pero van a llegar a las 10 horas. Si ustedes quieren un carro pequeño que llegue en 2 horas, van a llevar menos información porque hay menos espacio. Espero que la analogía sea útil, ¿no? ¿Algo más, por favor? Pregunten con confianza, guaguas. Nunca yo he obligado a preguntar en la tutoría, pero tengo 30 gentes aquí y hasta ahora van preguntando 4. ¿Y el resto por qué no me pregunta algo, por Diosito? Han de tener dudas. La tutoría no es para venir a ver qué logro jalar. La tutoría es un tema individual. La tutoría es para mis dudas mías de mí. ¿Sí? Carol, Catherine, cuénteme. Inge, otra duda que me surgió es respecto a los anexos. Como nos dice que tenemos que subir en una carpeta, nosotros en la parte de anexos le subimos capturas o ya sería suficiente con como un documento guardado del Estado. Qué dice la instrucción? ¿Puedes leerla, por favor? No la recuerdo con exactitud.
Sí, dice, el entregable del grupo es una carpeta que debe contener un documento PDF con trabajos, así como los anexos que se consideran necesarios. La carpeta debe subirse al OneDrive institucional. Los anexos que se consideren necesarios. A ver, si ustedes usan software, deben, por ejemplo, si usan StatGraphics, deben guardar dos archivos, ¿no es cierto? El de los datos y el de análisis de datos. Ya se dieron cuenta de eso. ¿Sí se fijaron? Pasa lo mismo en Minitab, ¿no es cierto? La verdad, si ustedes van a hacer un archivo de anexos, yo les recomiendo que hagan todas las capturas de todo el software y peguen y hagan un solo PDF, más fácil. Pero todo. Se hacen la idea de un anexo es que no haga bulto en el documento principal. Y me digan, por ejemplo, por decirles algo, como yo estudié 15 factores y de los 15 factores, 7 me salieron significativos, hice 7 pruebas de rangos múltiples. Aquí le pongo un cálculo modelo con el factor A y las otras 6 en anexos. ¿Me entienden? ¿Sí? Yo no les estoy diciendo que estudien 15 factores, ¿no? Pero les estoy dando un ejemplo. ¿De acuerdo? Más o menos, Gracias. Carol. Sí, eso es mi La idea, ¿no? No necesito en el documento todo el chorizo de todas las pruebas, de todos los gráficos, de todo. Los anexos son para eso. Para que ustedes me guíen con un hermoso cálculo modelo y después me digan, anexo 2, anexo 3, el resto. Anexo 4, el resto de tablas. Anexo 6, el resto de pruebas. Anexo 8, el resto de gráficos de normalidad. Qué sé yo. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. ¿Listo? ¿Alguien más? Pregunten, por favor. Ya sea que las preguntas son de la prueba del trabajo, ya sea que las preguntas son de la teoría, ya sea que las preguntas son del uso de software, pues aquí estoy. Hola, Vane. Nuevamente, cuéntame. Perdón, dije, sí, es que justo es con lo que Sí, iba a decir para ya que nosotros. vas a preguntar, pregunte. A ver. Sí, justo con la parte de elegir el diseño del experimento. Ahí yo igual como que había investigado un poco de Plackett-Burman Ya. y decía que esto se usa, o como que básicamente se usa para cribar factores cuando son demasiados. Así Entonces, es. pero yo también me confundí con las diapositivas que igual estaba viendo de los diseños de cribado. Entonces dije, chuta, no Es sé que- cómo, es o que sea, hay- no sé cómo A hacerlo. ver, Vanessa, lo que pasa es que hay diferentes diseños de cribado. Plackett-Burman puede ser usado como diseño de cribado. Eso es, ¿de acuerdo? Mm, Entonces, no es contradictorio, porque Plackett-Burman no necesariamente sirve para cribar, pero puedes usar Plackett-Burman para cribar, ¿de acuerdo? Entonces, yo, por ejemplo, a mí se me ocurre, si a mí me pedirían hacer un trabajo de estos, yo haría las dos fases. Yo haría uno de cribado y después con los factores que me quedan seguiría. Pero no les estoy diciendo que todos hagan eso, ¿no? Eso es, por ejemplo, una forma de novedad, hacer diseños secuenciales, tener dos pequeños diseños secuenciales, que es como yo generalmente hago mis tesis, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso ya es cuestión de ustedes. Pero a tu pregunta concreta, Vanessa, sí, Plackett-Burman, como tú puedes ver, sirve para muchos factores, puede servir para muchos factores con pocas corridas, por ende, sirve para cribar. Pero Plackett-Burman también puede servir para pocos factores y pocas corridas. Y ahí ya no criba, sino define. Por tanto, Plackett-Burman es muy versátil, puede ser útil para cribar, pero no es el único diseño para cribar, ¿de acuerdo? ya, muchas gracias, Inge. Ya llegó el gas. Perdón. No te preocupes. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Hola Inge, disculpe, tengo una pregunta. Bien. ¿Es necesario basarnos en una tesis para hacer el No. experimento? Sí, léame usted, a ver, léame las instrucciones. No vi. Claro. El aula virtual están, ¿no? Amanda, sí necesito leer las instrucciones, no las recuerdo. Ya, ahorita le veo. Dice, el material de diseño de experimentos se surgió un marco metodológico para la planificación de un experimento.
sobre la que se basa en recomendaciones. El grupo debe identificar una oportunidad de investigación y para ello establecer justificación, objetivo general, específicos, variables de respuesta, fuentes de variación y clasificación. Los factores identificados deben basarse en un método de 5 referencias bibliográficas. Tipo de diseño elegido, reglas de aleatorización, determinación de número de réplicas, desarrollo y un montón de cosas. Ya, Inge. Lo que pasa es que está cerrado el audio. Ya la abrí. Es que estaba usando el celular. Ya, listo. Ok, ¿cuál es la pregunta, Amanda? Lo que pasa es que, o sea, estábamos haciendo un diseño, pero creo que lo vamos a cambiar. Bueno, estábamos haciendo un diseño de basarnos en videos. En videos. Cuénteme videos de qué tipo. Era hacer sobre un experimento de... No sé si es que has escuchado las uñas acrílicas. Claro que sí. Entonces estábamos haciendo sobre ello, pero estábamos haciendo sobre... A ver, Amanda, vamos por partes. Yo le he dicho que la aplicación tiene que ser altamente científica, ¿no es cierto? Y terriblemente tecnológica. Lo que he dicho es que tiene que ser una aplicación bien hecha. Yo te pongo un ejemplo ahorita y te comento en una tesis que está haciendo Diego Flores, está tutoreando, ¿sí? Sí le ubican a Diego Flores, supongo. Sí. Yo le ayudé con el diseño experimental para ver en qué mejores condiciones saca los helados que está vendiendo en una heladería de su familia que queda acá abajo en la Jerónimo Leyton. Entonces estamos usando el diseño experimento para sacar buenos helados. ¿Qué te parece? ¿Mm? Porque es un experimento industrial. Si tú quieres hacerlo para uñas acrílicas, está bien. Nadie dice que tiene que ser altamente científico. Y otra cosa, los videos, Amanda, claro que son referencias bibliográficas. Nadie dice que una referencia bibliográfica es un libro o un paper. Cualquier documento es una referencia bibliográfica y les cuento que los videos son considerados documentos. Entonces, si ustedes quieren continuar por ese camino, está bien, siempre y cuando los requisitos se cumplan del trabajo, ¿no? Y haya una investigación efectiva respecto a qué factores vas a estudiar. Ahora, si lo sacas de videos, de tutoriales, de tiktokeros, pues dale. O sea, si la información es útil, está bien. Y si quieres cambiar, también está bien. ¿De acuerdo? Sí, que lo que pasa es que, o sea, como no había mucha información, entonces, digamos, nosotros estábamos haciendo el experimento y nos compramos una balanza y empezamos a medir, digamos, las concentraciones de todo eso. Entonces empezamos a hacer nosotros. No, bueno, no es la idea. Si lo hicieron así, está bien, pero no era la idea. La idea no es hacer el experimento, precisamente por eso se les pide simular los datos, ¿sí? Ahora, el problema de simular los datos en un ámbito tan poco conocido como el que tú me dices es precisamente que uno no tiene ni idea de qué valor tiene la variable de respuesta. Si ustedes quieren continuar por ese camino, de hecho, está bien, ¿de acuerdo? Pero no sé hasta qué punto se les complique realizarlo de esa manera. Ya es una decisión de ustedes, Amanda, ¿de acuerdo? ¿Con quién estás en el grupo? Estoy con Doménica, con Eduardo Sebastián y Kevin Sebastián León. Me he equivocado. Pensé que cerré el audio y he cerrado la cámara, al revés. Te decía, ¿dónde están en este momento ellos? Sí están presentes aquí Doménica, Sebastián, Eduardo. La Domínguez no se demoró en levantar la mano. Sí, porque ya le vi que sí estaba. Y el Sebastián también. Ok. Listo. Les pongo en consideración esa decisión, ¿no? La idea no es hacer el experimento. La idea es replicar el entorno en el diseño del experimento. Este trabajo pone énfasis en el diseño.
Y el análisis de datos, precisamente para no hacer todo el experimento, viene de obtener datos simulados, ¿no es cierto? Sebastián, ¿tienes preguntas o te quedó alzada la mano? Es que tengo una consulta justamente respecto a este tema. O sea, por eso había considerado la idea de seleccionar otro tema, porque no hay bibliografía, o sea, no hay ningún estudio en torno a esto de las uñas acrílicas. Y nosotros comenzamos a hacer como que mini experimentos, ¿ya? Entonces, en este caso, ya para simular los datos propiamente, ¿cómo se escogería el rango y todo eso? Porque, insisto, no hay bibliografía sobre esto. Es precisamente a eso a lo que me refiero cuando digo trabajar de esa manera entraña cierta dificultad. Si ustedes ya tienen algunos experimentos chiquitos y ya tienen una idea de qué valor tienen, pueden simular partiendo de eso. En otras palabras, ¿cuántos pequeños experimentos hicieron, Sebastián? Hasta donde tengo entendido, Amanda tenía hecho como 7, creo. Hicimos Ok. 8 mini experimentos. ¿Qué están midiendo? Peso. Sí, Con esos 8 mini experimentos ustedes ya pudieran estimar una media y una varianza y cómo es y simular con ellos una distribución normal. Eso haría yo, ¿sí? Tienen una pequeña muestra de tamaño 8. Saquen X media, saquen S cuadrado y asuman que esas son nu y sigma cuadrado y simulen con eso el número de datos que requieran. ¿Qué les parece? Ya, Han hecho listo, el profe. trabajo. Y eso que ustedes hicieron es su experimento piloto. En otras palabras, ustedes ya tienen experimento piloto. ¿Qué les parece? ¿Ok? Listo. Ajá, listo. Ojo, no necesariamente, hay un poquito de imaginación también, ¿no? No necesariamente tienen que disimular, tienen que simular con normal, pues simular con una Weibull, con una Laplace, para ver qué pasa en las pruebas de normalidad, ¿no? ¿Ok? Ahí se juega con los datos, el software aguanta todo, ¿no? Y el software es rápido, así que tienen un lindo punto de partida. Entonces, fíjense que lo que ustedes hicieron, aunque no era la idea, pues les está dando el chance de hacer algo bastante interesante. ¿Listo? Hola, Jorge. ¿Cómo le va? Buenos días. Le quería hacer una pregunta. Eh, es un poco más sobre teoría. Claro. A ver, a ver Es, si es que sí. A ver, cuente. lo que sucede es que estaba leyendo y vi que algunos fenómenos físicos, Ujú. o incluso no solo físicos, algunos fenómenos del mundo, tienen una distribución poblacional distinta a la normal. O sea, Por sí, la supuesto. normal se repite mucho, pero hay algunos que tienen otras distribuciones. Por Correcto, ejemplo, así es. Sí. Eso les dije al comienzo, sí. cuando estudiamos normal. Ujú. Sí, vi que específicamente, por ejemplo, las filas en un supermercado siguen una distribución exponencial. Entonces, si Sí, nosotros tomáramos, ya, lo que tiene la distribución exponencial es que justamente es muy distinta a la normal, ¿no? obviamente. No tiene forma acampanada. Las distribuciones que son acampanadas se pueden aproximar bien a la normal. Las otras, como la exponencial, difícil. Ujú. Ya, entonces yo decía, si una persona utiliza, por ejemplo, si está investigando un fenómeno físico, que si están estudiando un fenómeno físico que no, con una distribución tan distinta o con una distribución poblacional tan distinta y toma muestras pequeñas, eso no va a afectar después para cuando se quiera realizar una nova, por ejemplo. Pero por supuesto, Jorge, ya entendiste cuál es la razón de la existencia de pruebas no paramétricas, ¿sí? Las pruebas no paramétricas precisamente tienen ese concepto. No requieren o no tienen el requisito de que la muestra provenga de determinada población, ¿sí? Ese es el concepto de pruebas no paramétricas. Aquellas que yo les he ido mencionando y que quedan ahí mencionadas precisamente van por ahí. Ahora, ¿por qué nosotros y en general, por qué en estadística clásica se estudia más las pruebas paramétricas que las no paramétricas? Es una razón muy sencilla. Y tú la explicaste muy bien.
muchísimos fenómenos estadísticos aleatorios provienen de distribuciones acampanadas que se aproximan muy bien a la normal, ¿sí? Pero no todos. Y eso hace que la existencia de pruebas no paramétricas sean necesarias. Prueba U de Mann-Whitney, prueba de rangos con signo de Wilcoxon para medias, prueba de Kruskal-Wallis en lugar de ANOVA, cuando los supuestos de ANOVA no se verifican. Jorge, ese es el concepto. Si yo verifico supuestos y esos supuestos no se cumplen, debo abandonar el uso de ANOVA, ¿sí? Y debo buscar pruebas no paramétricas. ¿Está claro? Ya, Inge, gracias. De nada. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Pregunten, guaguas, pregunten. Son las 9:57, como empezamos 9:15. Todavía hay tiempito. Tenemos 15. Pregúntenme. A ver. Si no, yo ya me voy. Caterine, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Inge. Bien, gracias. Le quería preguntar acerca de las reglas de aleatorización y bloqueo. Ya. Por ejemplo, digamos que sí vamos a generar los datos. Entonces aquí ya no aplicaría para el análisis de nuestra variable de respuesta, la aleatorización. ¿O sí? No, estoy confundida en esa parte. Sí. La aleatorización, para que no te confundas, tiene que ver con el orden en que generas, en que vas ejecutando los experimentos. Me refiero a esto. Vamos a ver. Déjenme un segundito. Déjenme abrir una vez más. Más fácil con Excel. A ver. En vez de estar buscando dibujos. Observemos esto, ¿no? Voy a cambiar a Excel. Cuando aún no abre. Ok. ¿Recuerdas cómo se generaba, por ejemplo, Catherine, recuerdas cómo se generaba un diseño 2 al cubo? ¿Te acuerdas, Catherine? 2 al cubo. Sí. A ¿Te acuerdas ver. todos los puntos experimentales? Sí, más o menos, Inge. Te voy a hacer de acuerdo y espero que no se te olvide. Pero Ya. hacer un estudio experimental no es otra cosa que hacer un árbol de sucesos. ¿Sí? Observen con atención. 2 al cubo quiere decir factorial completo de dos niveles, todos los factores, 3 factores en total. 2 al cubo sale 8. Así que yo tengo 8 puntos experimentales. 3 factores A, B y C. Yo les había dicho, generar el diseño es facilito. Como yo tengo 2 niveles, vamos a poner más. Ay, cierto que estoy en Excel. 4 más y 4 menos para el primer factor. Luego le reduzco a la mitad. 2 más, 2 menos, menos 1 era nomás, perdón. Cuatro más, 4 menos. 2 más, 2 menos. Y nuevamente 2 más, 2 menos. Y el último factor alternamos. Más y menos. Más menos, más menos. Como ustedes pueden ver, yo pondría aquí número de puntos experimentales. Aquí están los 8, ¿no es cierto? Pero el hecho de que la matriz me salga en este orden, punto 1, los 3 en alto,
punto 8, los 3 en bajo. Punto 2, 2 en alto, 1 en bajo, etc. No implica, Catherine y demás, que yo debo hacer las pruebas en ese orden. Yo debo correr, yo debo correr aleatoriamente. Por tanto, sorteo el orden de corrida, ¿sí? Cojo el punto número 1 y le veo del 1 al 16, saco al azar un número. Digamos que me sale 7, 2, 5, 3, 4, 6, 1. Y me falta el 8. Digamos que hice un sorteo y me salió en ese orden. Aleatorizar es muy sencillo. Implica que yo voy a hacer primero el punto número 7. Voy a hacer segundo el punto número 2. Voy a hacer tercero el punto número 4, etc. ¿Me entendiste, Catherine? Entonces, todo diseño debe ser aleatorizado. Yo tengo la matriz que me suelta el software, yo tengo la matriz que elegí de internet. Ok, pero una cosa es tener la matriz y otra cosa es el orden en que yo ejecuto los experimentos. Ese es el orden que debe ser aleatorio. Y eso es algo que ya dije en el último ejercicio cuando les di la ANOVA de 4 factores. El gráfico de residuos debe graficarse en el orden en que yo corrí el experimento, no en el orden que está la matriz. En otras palabras, observen esto con atención, por favor. Cuando yo voy a hacer el gráfico de residuos, recuerden que aquí, perdón, ¿no? Aquí hay un valor que es la variable de respuesta, ¿no? ¿Sí? No importa el valor, ¿no es cierto? Aquí van los valores de respuesta, ¿no? R1, R2, etcétera. No importa cuál sea el valor. Ahí están los 8 valores de la variable de respuesta. El punto es que cuando yo voy a analizar residuos, no debo meter al gráfico de residuos en orden de corrida, en orden R1, R2, R3, R4, sino que debo decir, ok, voy a hacer el gráfico de residuos y para ello necesito ordenar. Ay, perdón, le seleccioné a todo. Necesito que seleccione todo el rango, ¿no? Denme un ratito. A ver si ahora sí. Caramba. Está rebelde. Si se fijan lo que pasó, repito una vez más lo que hice. Me traje el orden de corrida a la izquierda, por facilidad de manejo de Excel. Ordené el orden de corrida, valga la redundancia, de menor a mayor, y en Excel automáticamente se ordenan el resto de columnas, si saben eso, ¿no es cierto? Fíjense entonces. Lo que está diciendo lo que acabo de hacer es que yo debo, para el gráfico de residuos por orden, debo meter los datos en este orden, porque en este orden hice los experimentos. ¿Sí? ¿Qué logramos con la aleatorización? Cumplir el supuesto de independencia de ANOVA. Porque si el gráfico de residuos por orden de corrida no muestra patrones, quiere decir que no hubo dependencia de los valores en función de cómo fui haciendo los experimentos. En otras palabras, aleatoricé factores como el clima, la muestra o el tipo de equipo que estoy usando. En cuanto a bloques, Catherine, no se haga lío, los bloques son factores adicionales que, aunque no me interesa estudiar, deben estar en el diseño. ¿Por qué?
sabemos que tienen influencia y si puedo controlarlos, tienen que formar parte del diseño como un factor más. Catherine, ¿preguntas? ¿Te aclaré las cosas o te confundí más? Sí, no, sí le entendí. Full bien, gracias, Inge. Listo. Pregúntenme, que todavía tenemos 7 minutos. A ver, Sebastián, pensé que ibas a hacer con el pancito, pero bueno, ya no has hecho. Has decidido uñitas, pero está bien. No, sí lo iba a hacer con el pastel, pero dije, como que no pega hacer un experimento que ya se hizo en clase. Pudiste haber no importa, está bien. La decisión de ustedes, ¿no? Ok, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Ya, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre cuando se bloquea un factor o cuando se lo fija? Que el bloque tiene niveles, pues, hombre. El bloque es un factor más de estudio. El bloque tiene el número de niveles que tú elijas que tenga. En otras palabras, el bloque es un factor más que entra a ser estudiado. Un factor fijo, por definición, tiene un solo nivel. Al tener un solo nivel no puedes ver cómo cambia el valor de la variable de respuesta cuando cambias el factor. El bloque es un factor que va a ser estudiado, quieras o no, y un factor fijo simplemente es un factor que mantienes a nivel constante y por tanto no estás estudiando. En ese caso, el bloque sí se termina estudiando a pesar de que no sea de interés. Esa sería la diferencia entre un bloque y un factor de estudio en ese caso. Exacto. Perfecto, lo entendiste muy bien. Lo dije, verás, yo creo que ya lo he dicho en otras clases. Cuando ustedes dicen los conceptos en mis propias palabras, pero les salió de ustedes, quiere decir que ya me entendieron. Y sí, cuando yo ya oigo, escucho eso, siento que ya está entendido y no abundo más porque ya está ya. ¿De acuerdo? Bien, listo, profe. ¿Algo más, por favor? ¿Algo más? Sebastián. Ya, sí, ahorita me surgió otra duda porque estaba revisando lo de las diapositivas. En cuanto a un diseño de experimento, por ejemplo, de 2 a la k menos p, Ya. ¿cierto? Habíamos visto que para eliminar o disminuir el número de pruebas que se debe ejecutar, se reemplazaba, por ejemplo, en un 2 a la 4 menos 1, se reemplazaba el factor d por una interacción ABC. Con interacción triple, así es. Ya, ¿qué es lo que ocurre si esa interacción no existe? El factor D tampoco. Lo que pasa es que para hacer el diseño, a ver, para hacer el diseño conceptualmente yo reemplazo. Verás que siempre el diseño es antes del experimento. No puedes saber si existe o no. ¿De acuerdo? Antes del diseño, simplemente conceptualmente, yo tomo los signos de la interacción triple y los reemplazo en la matriz. ¿Ok? Recuerda tú que cuando hicimos eso, ¿me puedes decir el nivel de resolución de un modelo a la 4 menos 1? Está en las diapositivas. Búscalo de Sí, una vez. aquí lo tengo. Un segundito. Resolución 4 menos 1 es de cuarto. Resolución 4. Resolución 4. Ok. Pase adelante y dígame, los modelos de resolución 4, ¿qué nivel de alias tienen? O sea, ¿qué confunden? Hay una diapositiva más adelante que te dice eso. No. Sí, aquí está. Dice que no tiene efectos principales de alias con interacciones dobles, pero sí tiene con otras interacciones dobles y dobles. Ok, confunde entre interacciones, dice, en otras palabras. Interacción doble con interacción doble, ¿no es cierto? Fíjate en una cosa. Si tú hubieses utilizado este diseño 4 menos 1, este diseño te dice como yo reemplacé un factor con una interacción triple, yo hubiese confundido interacción simple con triple, me dice. O sea, factor con interacción triple, porque eso reemplacé. Pero los modelos de resolución 4 confunden entre interacciones dobles. En otras palabras, el modelo que tú elegiste no va a confundir las interacciones dobles que te pueden interesar. Porque no las confunde y tú no estás utilizando. Va de nuevo, borra todo lo último que dije. Los modelos de resolución 4 confunden interacciones dobles con interacciones dobles. Eso dice la teoría, ¿no es cierto? Ya. Sí. La pregunta es,
En el trabajo que tú estás haciendo, ¿te interesa estudiar interacciones dobles? Esa es la pregunta. Si es que la respuesta es sí, no deberías usar este modelo. Si la respuesta es no, lo puedes utilizar. Ahora, ¿cómo sabes si puedes o no puedes, si te interesa o no te interesa? Para ese es el análisis teórico que tienes que hacer antes. Dos factores teóricamente pueden estar o no relacionados entre sí, y eso depende de la revisión bibliográfica que tengas. Por eso, en el caso de ustedes, que estaban hablándome de las uñas, en lo que no hay mucha información bibliográfica, ¿no es cierto? Yo no utilizaría un modelo que confunde interacciones dobles con dobles, porque yo no sé si hay interacción entre los factores, pero eso yo. Muchas veces el concepto de tal vez me afectan las interacciones viene del sentido común. Para ser concretos, ¿me pueden decir cuáles son los 4 factores que van a estudiar? No era para el trabajo, era simplemente una duda aparte del trabajo. Para el trabajo estábamos, o sea, habíamos planteado únicamente 3 factores, por lo que íbamos a hacer un factorial completo, pero ya con esto vamos a escoger otro. ¿Me entendiste? Pero la cuestión es esta, por ejemplo, si yo en un experimento voy a estudiar, ese ejemplo les puse en clases, ¿no? Voy a estudiar un gas real y pongo de factores de estudio la presión, el volumen, el tipo de equipo y qué sé yo, y el método de separación, por decirte algo. Si estudio presión y volumen, que son 2 factores que pueden incidir en el estado de un gas, tú sabes que para un gas, presión y volumen son 2 factores que tienen relación entre sí, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente haya interacción entre ellos. Y si la interacción presión-volumen yo presumo que puede existir, debería escoger un modelo que me permita estudiarla. Por tanto, no pudiera escoger un 2 a la 4 menos 1 porque confunde entre interacciones dobles. ¿Está claro el concepto, Sebastián? Sí, profe. Igual el tema de las interacciones, o sea, para escoger estos modelos y así, es justamente como usted dice, ¿no? O sea, tengo la leve sospecha, la intuición de que puede ser así, y de ahí la estadística me dice si sí o si no. Listo. La leve sospecha sí, la intuición no, porque esta vaina no es de intuiciones, mi amigo, ¿sí? Si usted quiere hacer intuición, vaya a estudiar una carrera social, ¿no es cierto? Perdona que lo diga así. Aquí la intuición se reemplaza con estudio y revisión bibliográfica, Sebastián. ¿De acuerdo? Entonces, la sospecha viene de la intuición. La sospecha te puede venir del sentido común, tal vez, ojo, que el sentido común no es lo mismo que la intuición, pero el sentido común tiene que estar refrendado con revisión bibliográfica, con estudio, con lectura. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. ¿Algo más, mis estimadas y estimados guaguas? Vanessa. Solo una duda bastante simple, Inge. El cuadrado grecolatino se da únicamente cuando hay 4 factores, ¿verdad? Completamente correcto. Ya. Un cuadrado grecolatino de 4 factores estudia con una fracción factorial de tamaño 16 el equivalente de un factorial completo de tamaño 64. ¿Sí? Ya. Y es 4 factores que se estudia con 16 puntos en lugar de 64. ¿Sí? Ah, ya, ok. Muchas gracias, Inge. Ok. Ojo, que el único que cuadrado grecolatino puede haber de cualquier tamaño. Yo hablé ahorita del cuadrado grecolatino de tamaño de cuatro niveles, 4 factores. Pero puedes tener un cuadrado grecolatino de 3 niveles, 3 factores. Y por ejemplo, el cuadrado grecolatino, perdón, no me hagas caso. Otro cuadrado, a ver, espérate, estoy confundiendo las cosas, dame un segundo. 4 niveles, 4 factores. A ver, el requisito para un cuadrado latino o un cuadrado grecolatino es que el número de niveles de los factores que vayas a estudiar sea el mismo. Tú puedes hacer, por ejemplo, para irnos a un concepto más simple, un cuadrado latino estudia 3 factores, ¿no es cierto?
Esos 3 factores tú puedes estudiarles a 3 niveles, a 4 niveles o a 5 niveles, no importa, pero los 3 factores con el mismo número de niveles. Si, por ejemplo, yo tengo un cuadrado latino de 3 factores, el factorial de 3 niveles cada factor, el factorial completo, ¿cuántos puntos tendría? Tendría 81, ¿verdad? Perdón, tendría 27 puntos, ¿verdad? Sí, 27. 27 puntos. Pero el cuadrado latino correspondiente lo estudia solo con 9. ¿De acuerdo? Ya. Si tú... Dime. Tenía la duda de que si en el cuadrado latino no podía estudiar todas las interacciones. O sea, eso era más que todo que la El diferencia. problema también de los cuadrados latino y grecolatino es que solo permite estudiar determinadas interacciones. ¿Cuáles? Depende del cuadrado que trabajes. Entonces, la limitación de los cuadrados es las interacciones que puedes estudiar también. ¿De acuerdo? Ese es el punto. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Listo. ¿Qué más, por favor? ¿Preguntas? Sebastián. Volví. En el... Sí, Dale. ya, a ver, en el caso del pastel, ¿ya? Habíamos visto que queríamos analizar la densidad del pastel y todo lo demás, y también habíamos llegado al punto de que no existe un método propiamente para medir densidad de un pastel, ¿ya? Claro, debes pensarte tú. Exacto. ¿Cómo saber si ese método de medición que estoy preparando yo, diseñando yo, está bien hecho? ¿Te acuerdas que yo dije y está también en las diapositivas, los métodos deben ser validados, dice ahí, ¿no es cierto? Sí. Claro, la validación simplemente es un procedimiento estadístico que asegura lo que tú estás preguntándote. ¿Cómo yo sé que el método es bueno? Se tiene que hacer toda una validación de un método nuevo, Sebastián, ¿sí? Los métodos que ya existen, los que están en las normas, esos ya están validados. Pero cuando uno inventa o crea, como quieras llamarle, un método de medición de algo, debe validarlo. Por supuesto que si en este punto del camino tú me estás preguntando, ¿debo poner eso en el trabajo? Solo pongan suficiente porque no vamos, la validación es un tema que se estudia aparte, ¿sí? Pongan, el método debe validarse o debería validarse y vamos a suponer que ya lo validamos. ¿Qué es validar? Una vez más, para que quede claro. Es hacer, y fíjense ustedes, es hacer un pequeño diseño experimental, ¿sí? Que cumple con ciertos requisitos, pero que nos asegura que lo que estamos midiendo realmente es el valor real de lo que estamos midiendo. Pero eso es un pequeño diseño experimental aparte del que no hemos hablado en clases y solo en las diapositivas les puse, hay que validar los métodos. ¿Te acuerdas? Eso está en las diapositivas. Entonces ponga, Sí. si es que usted quiere crear el método, no sé si sigan con las uñas o no para medir, pues tienen que poner, mi método está validado o supongo que el método debe pasar por un procedimiento de validación. ¿De acuerdo? Sí, profe, porque justamente también, o sea, otra de las variables de respuesta que habíamos planteado para analizar eh, no, no constaba con un método estandarizado. Entonces podíamos hacer eso. Claro, ustedes se inventan el método y obviamente no les voy a pedir que validen el método para el trabajo, porque validar es todo otro mundo. Tesis se hacen de validación, ¿sí? Pero el método debe tener validación estadística. Todo, vean en la estadística entra en muchas cosas, amigos, ¿sí? ¿De acuerdo, Sebastián? No puedo profundizar más en el tema, obviamente, porque no tiene sentido profundizar en un tema que no es parte del curso, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Algo más, por favor? ¿Algo más? Recuerden ustedes que en la tutoría el que responde a sus dudas soy yo y el que debe responder a sus dudas soy yo y bien respondido, pero quienes generan las dudas son ustedes, no yo. En clase yo les hago generar dudas, pero aquí ustedes ya deben tener sus dudas en la mano, ¿no es cierto? Y si no tienen más, que dudo mucho, sino que no se animan nomás, pues podemos terminar la tutoría.
Les agradezco. Si es que alguien tiene dudas mientras voy cerrando, pues con confianza levante la mano, yo sigo. Pero como le decía ayer a las personas del paralelo 2 que estaban por ahí, no se desanimen. La prueba es un traspié nomás, ¿no es cierto? Pero todavía hay mucho que hacer para aprobar el curso sabiendo. Mis cursos tienen que aprobarse sabiendo, guaguas, ¿sí? Ya sea que yo les dé básicos, básicos 1, básicos 2, estadística, fenómenos, gestión ambiental, que son las materias en las que yo más me muevo, ¿sí? Pues hay que aprobar sabiendo. Tengan eso en cuenta y no se desanimen por el resultado de la prueba. Traspié nomás es. Tropezón no es caída, dicen por ahí, ¿no es cierto? Así que háganle con ánimo. Podemos conversar la próxima semana una vez más si lo requieren antes del examen para una tutoría, pero la próxima semana con mucha certeza vamos a necesitar una clase extra de ambos paralelos para completar el tema de regresión, que es lo que nos falta. Nada más. ¿Alguna pregunta, por favor? Pregunte, vean. Nada más. Listo, entonces yo me voy. Si es que ya nadie tiene preguntas, me estoy yendo. Me voy yendo. Adiós. Nada más. En Gracias. 5, 4, 3, 2, 1. Hasta luego, guaguas. Que tengan buen día. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.